A la tarde siguiente, después de que todo el mundo se hubiera marchado al templo Bethel o a San Alberto, y después de que Doug Swayatek y Danny hubieran esperado hasta el último momento por si la señora Baker había dispuesto que apareciera Whitey Ford, la señora Baker me devolvió mi examen de Macbeth. Macbeth y Malcolm no son la misma persona, aunque sus nombres compartan una consonante inicial, dijo. Lo sé, dije. Tampoco son la misma persona Duncan y Donald Byrne, que también comparten una consonante inicial y una final. Supongo que no, dije. Malcolm y Donald Byrne son los hijos del rey, ¿no? ¿Sabe? Dije. No es tan fácil leer a Shakespeare, sobre todo cuando no se le ocurren nombres que no puedas distinguir. La señora Baker puso los ojos en blanco. Esta vez estaba seguro. Shakespeare no escribía para facilitarte la lectura, dijo. No me diga, pensé. Escribía para expresar sobre lo que significa ser un ser humano con las palabras más bellas que jamás se hayan escrito. Así que en Macbeth, cuando no estaba tratando de encontrar nombres que sonaran igual, ¿qué intentaba expresar con las palabras más bellas que jamás se hayan escrito? La señora Baker me miró durante un largo momento. Luego se sentó de nuevo en su escritorio. Que estamos hechos para algo más que el poder, dijo en voz baja. Que estamos hechos para algo más que nuestros deseos, que el orgullo combinado con la terquedad puede resultar un desastre, y que, comparada con el amor, la malicia es pequeña y mezquina. Los dos nos quedamos callados. La malicia no siempre es pequeña y mezquina, dije. ¿Ha visto lo que el hermano de Doug Swayatek puso en los pasillos? Lo vi, dijo la señora Baker. Una imagen maravillosa tuya interpretando un papel maravilloso. En mallas amarillas, dije. Bueno, dijo, es posible que tengas que arriesgarte a ser objeto de pesadas pullas y sarcasmos. Eso no suena como algo salido de Macbeth. No lo es, pero te prometo que la gente pronto se olvidará de Ariel. Suspiré. Es mucho más fácil decir eso que verse en esa foto. Supongo que es cierto, dijo ella. No es su foto la que está en los pasillos. Usted no tiene de qué preocuparse. Lo sé, sonó bastante estúpido. La cara de la señora Baker se puso repentinamente blanca. Abrió el cajón de su escritorio, metió en él su ejemplar de Shakespeare y lo cerró, con fuerza. Ve a sentarte y corrige los errores de tu examen de Macbeth, dijo. Lo hice. No nos dijimos más en toda la tarde, ni siquiera cuando me fui. Volví a casa bajo las nubes grises cuya parte inferior se había deshecho. Colgaban en jirones y una fría niebla se filtraba de ellas. El frío se intensificó y la niebla se volvió más brumosa durante toda la tarde, de modo que a la hora de la cena una llovizna lo mojaba todo y hacía que todo el mundo se sintiera miserable, especialmente mi hermana, que creía que su pelo pertenecía al sur de California, donde estaría manejable y brillante todo el tiempo, en lugar de a la gris, fría y brumosa Long Island, donde simplemente colgaba. ¡Qué tontería! Aquella noche, tumbado en la cama, escuché cómo la llovizna se convertía en lluvia y luego cómo la lluvia empezó a salpicar densamente la ventana. Y después todos los sonidos se desvanecieron y mi habitación empezó a enfriarse. Me levanté y miré hacia afuera, pero el cristal estaba cubierto por una fina capa de hielo y lo único que podía ver era el patrón enloquecido de la luz de la calle. Por la mañana el hielo cubría la ciudad. Si el sol hubiera brillado habría sido un espectáculo, como algo que Próspero podría haber conjurado. Pero tal y como estaba, las nubes grises y raídas colgaban aún más bajas y la niebla volvía a filtrarse de ellas y la ciudad se parecía más al tipo de brezal asqueroso donde vivían las tres hermanas extrañas de Macbeth.
Mientras caminaba hacia la escuela esa mañana, la niebla depositaba una fina y ligera capa de agua sobre el hielo de la noche anterior, y para cuando llegué a la biblioteca podía pararme en la acera, darme un pequeño impulso y deslizarme. Cuando llegué a la panadería Goldman's Best ni siquiera necesité andar. La última manzana y media era toda cuesta abajo, así que apunté con los pies, me incliné un poco, doblé las rodillas y me dejé llevar. Como no había ni un solo coche en ningún sitio, ni siquiera me paré en las curvas. Para cuando llegué a la secundaria Camilo, tenía suficiente velocidad como para derribar al hermano de Doc Swiatek si hubiera estado a la vista. Y entonces, de repente, allí estaba, como las tres hermanas extrañas que aparecen porque Macbeth había pensado en ellas. El hermano de Doc Swiatek, al otro lado de la secundaria Camilo, esperando que un autobús escolar doblara la esquina para poder agarrarse al parachoques e ir arrastrado por las carreteras heladas. Eso era lo que hacían los alumnos de octavo cuyo objetivo profesional era la penitenciaría estatal. Los autobuses escolares circulaban por la ciudad aunque no hubiera coches, porque el señor Wareski era el director de la secundaria Camilo. Y el señor Wareski jamás habría dejado que la escuela cerrara justo antes de las pruebas estandarizadas de rendimiento del estado de Nueva York, aunque la Unión Soviética hubiera empezado a lanzar bombas atómicas sobre toda la costa este de los Estados Unidos. Eso me lo dijo el propio señor Petrelli, y probablemente era cierto. Así que los autobuses circulaban sobre hielo y todos llegaron tarde, y solo había que mirar las caras de los conductores para ver que todos estaban enfadados con el señor Wareski, y la señora Baker estaba enfadada porque nos rezagamos porque los autobuses iban con retraso. Me imaginé que el único que estaba contento en toda la secundaria era el señor Ludema, el profesor del hermano de Doc Swiatek, porque el hermano de Doc Swiatek se quedó fuera hasta que llegó el último autobús. «Es lo que tienen los dictadores de países pequeños», dijo Danny cuando por fin llegó a clase. Estaba en el último autobús. «El señor Wareski cree que puede controlar el tiempo. Nos dice que vengamos a la escuela con hielo y venimos. Les dice a los conductores del autobús que conduzcan sobre el hielo y conducen. Controla todos los autobuses escolares del mundo». Levantó las manos en el aire. «Nos controla a todos». Danny Hapfer puede dejarse llevar. Pero aunque el señor Wareski controlaba los autobuses escolares como el dictador de un pequeño país, no podía controlar a la compañía eléctrica de Long Island, que esa mañana se dedicaba a no dar electricidad a la mayoría de sus clientes, incluida la secundaria Camilo. No había una chispa de electricidad en ningún sitio. Toda la luz que entraba en las aulas provenía de los ventanales, y en un día de nubes grises y desordenadas eso no era mucho. Así que nos sentamos con nuestros abrigos en la penumbra en el frío. Podíamos oír a Sycorax y Caliban correteando por las paredes y bajando del techo para encontrar algún lugar cálido que escarbar. Como un cuerpo humano. Me imaginé que probablemente podrían percibirnos y que pronto las paredes empezarían a hacerse añicos y veríamos garras y uñas y habría un chasquido de dientes amarillos y antes de que el bosque de Birnam llegase a Dursinane todos correríamos gritando fuera del aula hacia el frío brumoso. Así fue como pasamos el día preparándonos para las pruebas estandarizadas de rendimiento del estado de Nueva York. En la clase de la señora Baker practicamos análisis sintáctico. En la clase del señor Samovich estudiamos los conjuntos matemáticos y no les contamos a sus alumnos sobre Sycorax y Caliban cuando vinieron a nuestra aula para analizar oraciones. Pensamos que ya nos enteraríamos si ocurría algo. En la clase del señor Petrelli recitamos fronteras y exportaciones europeas. Y a medida que escribíamos nuestras manos se enfriaban cada vez más, de modo que al mediodía nos costaba sentir los lápices con los dedos. Pero a la hora del almuerzo la señora Biggio entró en el aula llevando una bandeja de gruesos vasos de papel humeantes con el aroma caliente del chocolate, probablemente porque se sentía culpable por la sorpresa de algo de antes de las vacaciones. «No preguntes cómo los calenté», le dijo a la señora Baker.
Pero si el señor Wareski está buscando su escritorio, puede que le cueste encontrarlo. ¿Puedes creerlo? Chocolate caliente. La señora Baker se rió, una risa de verdad, no una risa de profesora, y se sentó detrás de su escritorio con la taza que le dio la señora Biggio. La rodeó con las dos manos para calentarla. La señora Biggio recorrió los pasillos y cada uno de nosotros tomó una taza de la bandeja. Doc Swiatek intentó coger dos, pero cuando la señora Biggio puso su pesado y sensato zapato sobre su zapatilla, devolvió la taza sobrante. Maisie no cogió el chocolate cuando la señora Biggio se acercó a ella. No levantó la cabeza y la señora Biggio no se detuvo. Terminó el resto de los pasillos y se fue con una taza todavía humeante en su bandeja. Empecemos las siguientes frases, dijo la señora Baker. Nos quejamos. Ahora, dijo la señora Baker, mientras el azúcar corre por sus venas. Se paseaba por los pasillos para vernos trabajar. No sé si alguien más la vio poner su taza de chocolate caliente en el escritorio de Maisie. No es que de repente se hubiera llenado de la leche de la bondad humana. Eso es de la tragedia de Macbeth, por cierto. La señora Baker ni siquiera nos dejó salir después del almuerzo. Seguimos repasando. A media tarde las nubes se levantaron y empezaron a espesarse. Luego comenzaron a ondear hacia el suelo como si llevaran una pesada carga y estuvieran a punto de partirse. Se hincharon cada vez más hasta que, unos minutos antes de que termináramos las clases, se separaron y cayeron enormes copos de nieve húmeda sobre las carreteras heladas, justo cuando los conductores de los autobuses entraban en el aparcamiento, probablemente en busca de señales del hermano de Doc Swiatek. Antes de irnos, la señora Baker leyó un memorando que el señor Wareski había enviado a todas las aulas. Dado que mañana se van a realizar las pruebas estandarizadas de rendimiento en todo el estado, planifiquen su asistencia a la escuela. Ningún alumno podrá ausentarse sin el permiso del director. El clima no será un factor. La escuela estará abierta para la administración de las pruebas. La señora Baker dejó el memorándum sobre el escritorio. Miró al exterior, a la nieve que ya se acumulaba sobre el hielo. Los veré a todos mañana, dijo. Era como el señor Petrelli había dicho. No importaba si comenzaban a llover bombas atómicas. Cuando me fui, me di cuenta de que la señora Baker no me había dicho ni una palabra en todo el día. ¡Qué tontería! Durante la tarde y la noche el viento esculpió la nieve primero en montículos bajos y luego en formas extrañas y afiladas. Y cuando el viento derribaba toda la nieve, se lanzaba contra nuestra casa, gemía bajo los aleros y buscaba cualquier resquicio que pudiera atravesar. A veces la compañía eléctrica de Long Island reunía algo de electricidad y la enviaba, y de repente se encendían todas las luces de la casa junto con la radio de mi hermana a todo volumen, y la luz sobre la entrada mostraba la profundidad de la nieve. Pero luego la electricidad volvía a irse y nos quedábamos a la luz de las velas y el frío. Si crees que los cuatro nos acurrucamos bajo las mantas como los pioneros y contamos historias y cantamos viejas canciones del oeste frente a un fuego rugiente, te equivocas. Y no solo porque las casas de Long Island no tienen chimeneas, al menos ninguna que desprenda calor. Fue más bien así. Cada media hora, cuando cambiaban los programas, mi madre se acercaba al televisor y probaba el botón de encendido y apagado varias veces. Luego cambiaba de canal y volvía a probar el botón de encendido y apagado. Uno pensaría que al menos esto funcionaría, decía. Luego cambiaba de canal y volvía a intentarlo. Como no pasó nada, salió a la cocina y abrió las ventanas para que no pudiéramos ver que estaba fumando. Intentábamos ignorar las oleadas de frío que recorrían la casa y nos hacían apretar aún más las mantas. Mi padre hablaba por teléfono furioso.
No podía creer que los empleados de Hudhud y Asociados ya estuvieran llamando preguntando si la empresa iba a abrir el día siguiente. ¿No saben que tenemos que competir por un contrato? ¿Y van a dejar que un poco de nieve se interponga? No deben querer trabajar para mí mucho más tiempo. No es que yo sea los Mets y pueda pagarle a Ed Kranepool $24.000 por la próxima temporada. $24.000 por Ed Kranepool. Lo próximo será pagarle a Tom Seaver $24.000 también. ¿Es que están todos majara? Mi hermana estaba atormentada, absolutamente positivamente atormentada por tres cosas. En primer lugar, no podía maquillarse sin luces y se moría antes de salir a cualquier sitio sin maquillarse. En segundo lugar, y se supone que esto empeora a medida que avanzamos, el especial de televisión de los Beatles, que era a las 8, empezaba ahora mismo. Ahora mismo. Y todas las personas del país, excepto ella, lo veían. Y de alguna forma Ringo se enteraría de eso y nunca, nunca la perdonaría. Y en tercer lugar, como las pruebas estandarizadas de rendimiento del estado de Nueva York durarían 1 hora más para los mayores, ella volvería a casa caminando al mismo tiempo que su hermano, el que llevaba las mallas amarillas, el que si sabía lo que le convenía volvería a casa caminando por el lado más alejado de la carretera, lo suficientemente lejos de él como para que nadie sospechara ningún tipo de conexión familiar. Así que no, no cantamos canciones de pioneros a la luz del fuego. Nevó toda la noche y por la mañana parecía Alaska, el norte de Alaska. Pero no importaba. Podría haber comenzado una nueva edad de hielo y no habría importado, porque el señor Wareski cumplía su palabra. La radio de transistores de mi hermana anunciaba que todas las escuelas estarían abiertas, a pesar de que durante la noche había nevado más que en los 3 últimos inviernos juntos. Se aconsejó a los estudiantes que salieran temprano, ya que los desplazamientos podrían verse ralentizados por la nieve, como si se tratara de la observación más sorprendente del siglo. Así que salí temprano y caminé hasta la escuela a través de la nieve que me llegaba hasta las rodillas, mientras el viento seguía azotando y lanzándose contra mí, con 3 afilados lápices del número 2 en mi bolsillo para hacer las pruebas estandarizadas de rendimiento del estado de Nueva York. Como la escuela seguía sin electricidad, me puse ropa interior térmica en la parte superior e inferior, además de una camisa extra, una sudadera y 2 pares de calcetines gruesos. Estaba sudando cuando llegué a la secundaria Camilo, pero me imaginé que estaría calentito durante las pruebas, aunque no pudiera mover los dedos de los pies dentro de las botas. Ninguna de las carreteras había sido despejada todavía, pero habían bajado suficientes autobuses por la avenida Lee como para que estuviera cubierta de nieve bien compacta y lisa. Y el hermano de Doug Swiatek iba agarrado a los parachoques de nuevo, todo feliz como si no hubiera pasado la última semana arruinando mi vida con fotos del periódico y un bote de pintura amarilla. Cuando lo vi pasar sujetándose con una sola mano, algo en mí se rompió. No estoy seguro de lo que era. Supongo que los presbiterianos lo llamarían pecado, pero no creo que fuera pecado. Era más bien la necesidad humana de venganza, algo así como lo que pensaban Malcolm y Donald Byrne. Tened en cuenta que conozco los nombres de los 2 hijos del rey. Para cuando vi pasar de nuevo al hermano de Doug Swiatek, mi plan estaba totalmente formado. Una bola de nieve había aparecido ante mí. Una visión fatal. Hundí las manos y saqué parte del fango congelado que había debajo. Apreté la bola de nieve. La redondeé para que volara recta. Luego la esculpí un par de veces para darle una capa de hielo. El siguiente autobús comenzó a bajar por la avenida Lee. En mi mente podía verlo todo. Retiro el brazo, planto el pie izquierdo
El hermano de Doc Swiatek se desliza a la vista. Suelto la bola rápida, su cara se vuelve hacia mí en el último momento y la bola de hielo y nieve salpica su nariz. Perfecto. En realidad no creí que fuera a suceder así. La bola de nieve chocaría con el autobús o fallaría por completo, o lo golpearía en algún lugar que apenas sentiría. O tal vez no vendría agarrado al parachoques o yo ni siquiera la lanzaría. Pero lo hice, y todo sucedió exactamente como lo había imaginado. Os lo digo de verdad. Para cuando pudo quitarse la nieve, el fango y la salpicadura de hielo de los ojos y buscar quién la había lanzado, yo ya estaba colgando mi abrigo en el guardarropa, sintiéndome como Jim Hawkins a bordo de la Hispaniola, conduciéndolo al viento y retribuyendo así la maldad de todos los piratas de la tripulación de Flint. La venganza es dulce, y cuando el receptor no está seguro de quién es el vengador, es todavía más dulce. Fui feliz a las pruebas estandarizadas de rendimiento del estado de Nueva York. Me mantuve así durante toda la mañana, rellenando casillas con mis 3 lápices número 2, afilados como no te imaginas, repasando las partes del discurso como si fuera Robert Louis Stevenson y haciendo que los decimales parecieran cosa de niños. Tenía las Islas Malvinas bien aprendidas y cuando encontré un largo pasaje de comprensión lectora sobre el río Mississippi, di las gracias al buen señor Petrelli que me había hecho conocer el río personalmente. Luego, en el recreo del almuerzo, durante el cual todos volvimos a sacarle punta a nuestros 3 lápices número 2, volvió la electricidad. Esto provocó tantos vítores como el mismísimo Mickey Mantle. Enseguida los radiadores empezaron a sonar y a golpear como si el señor Vendleri los golpeara con una llave inglesa, y la habitación empezó a calentarse. Muy pronto ya no podíamos ver nuestra respiración. Incluso Sycorax y Caliban volvieron a perderse en sus techos de amianto. Nos quitamos los abrigos, los gorros, los guantes y las bufandas y nos preparamos para la segunda parte de las pruebas de rendimiento. En primer lugar, vocabulario. Palabras que ni siquiera William Shakespeare habría conocido. A mitad de la prueba de la tarde me quité la sudadera. Los radiadores desprendían ese olor a hierro caliente, algo así como un viento del suroeste que te hace úlceras en todos lados. Luego, ortografía. Las partes de los radiadores que el óxido había desgastado comenzaron a brillar suavemente. Tomaron un color que solo ves en las puestas de sol. Me quité las botas y uno de los pares de calcetines gruesos. Danny ya estaba descalzo. Me sentí bien al poder mover los dedos de los pies nuevamente. A continuación, una breve sección sobre números romanos y fracciones. La habitación estaba ahora en plan tropical y yo llevaba ropa interior térmica que se suponía que me mantendría caliente con temperaturas de 10 grados bajo cero. Empezaba a sudar por todas partes, incluso las uñas, y creo que probablemente me estaba poniendo del color de los radiadores oxidados. Luego, las formas verbales imperfectas que ya tenía dominadas. Pensé que me iba a desmayar. Mis dedos resbalaban sobre mi afilado lápiz número 2, y ya casi no podía ver las pequeñas casillas de evaluación. Creo que me sudaban los ojos. Levanté la mano y le pregunté a la señora Baker si podía ir al baño de los chicos. Cogió el folleto de instrucciones para las pruebas estandarizadas de rendimiento del estado de Nueva York. No se permite a ningún alumno abandonar su asiento por ningún motivo que no sea un problema de salud grave una vez que haya comenzado una sección de las pruebas de rendimiento. No hay excepciones. Volvió a dejar las instrucciones sobre el escritorio y giró la cara hacia los radiadores que a estas alturas estaban emitiendo tanto calor que probablemente le estaban dejando un bronceado. Me daba a mí que ya habíamos entrado en el terreno de los problemas de salud graves, pero no puedes levantar la mano en clase y anunciar que tienes que ir a quitarte lo que yo tenía que quitarme. Cuando llegamos a la parte de análisis sintáctico,
una parte que la señora Baker comenzó sin dar a nadie la oportunidad de descansar, la mayor parte del componente acuoso de mi cuerpo había sido absorbido por los pequeños compartimentos de algodón de mi ropa interior térmica. Todo estaba blando, y la hoja de respuestas de mi examen estaba empapada como los copos de maíz que se han quedado toda la noche en el fondo del tazón de leche, y con el mismo olor. A las 2:30, cuando por fin entregamos nuestras hojas de respuestas, temí que la mía se disolviera en una especie de pulpa. La hoja de respuestas de Mary Lee lucía blanca y almidonada. «No he estado tan mal, ¿verdad?», dijo. «Nah», dijo Dani. Se estaba poniendo los calcetines de nuevo. «Nada mal», dijo Doc Swiatek. «Incluso Doc Swiatek». «¿Estás bien?», preguntó Mary Lee. «Quien lo necesite puede ir ahora al baño», dijo la señora Baker. Fui el primero en salir del aula. Me deslicé por el pasillo lo más rápido que pude, contento de que no hubiera radiadores. Corrí los últimos 20 metros más o menos, a pesar de que correr en los pasillos es uno de los pecados capitales de la secundaria Camilo, junto con el orgullo, la envidia y la ira. Atravesé la puerta del baño de chicos tirando de mi camiseta superior, imaginando la sensación de arrancar la ropa interior térmica. El baño de los chicos estaba lleno de alumnos de octavo, todos fumando, y el hermano de Doc Swiatek estaba apoyado en uno de los lavabos. «¡Es él!», dijo uno de los alumnos de octavo. Me señalaba a mí. «¿Él?», dijo el hermano de Doc Swiatek. Tiró su cigarrillo al suelo y lo pisó. Creo que intentaba enviarme un mensaje. Se acercó a mí, extendió su dedo y lo clavó en mi pecho acalorado. «¿Tú me lanzaste esa bola de nieve?». «¿Cuándo?», pregunté. Bueno, a esto se le llama táctica dilatoria y a veces es más estratégica que la negación en sí misma. «¿Tú?», me pinchó con el dedo. «¿Estás?». Me volvió a pinchar. «¡Muerto!». Y me pinchó una vez más. Luego se limpió el dedo mojado en la camisa. Esto se está volviendo familiar, ¿no? Otra amenaza de muerte. Podía más o menos entender cómo debió sentirse Banquo, y por un momento en mi cerebro sofocado y sudoroso casi pude verlo allí, en el baño de los chicos cubierto de puñaladas con la mirada perdida y moviendo la cabeza como si quisiera advertirme. «¡Muerto!», dijo de nuevo el hermano de Doc Swiatek. Me eché para atrás. Los pequeños ojos de rata del hermano de Doc Swiatek me siguieron todo el camino. Regresé al aula de la señora Baker y me dejé caer sobre mi asiento. Sapos, escarabajos, murciélagos. ¿Te sientes mejor?, preguntó Mary Lee. De maravilla, dije. Afuera seguía nevando, pero la temperatura había subido y los copos que caían eran de los que realmente querían ser lluvia, pero no lo lograban. Al chocar con la nieve que ya había caído, se congelaban formando una fina costra y cubrían todo lo que estaba a la vista. La señora Baker miraba por la ventana y fruncía el ceño, y yo sabía que se preguntaba cómo podrían circular los autobuses escolares por carreteras con una costra congelada, con nieve debajo y hielo debajo de ésta. Probablemente también se preguntaba cómo iba a conducir a casa ella misma en carreteras con una costra congelada, con nieve debajo y hielo debajo. En todas las demás clases de la secundaria Camilo, la última media hora después de un día de pruebas estandarizadas de rendimiento del estado de Nueva York era la hora de lectura libre, de la merienda o la hora de un cuento o algo así. Muchos profesores trajeron dulces de crema marrones ligeros y perfectos para sus clases. Pero la señora Baker que odia las vacaciones, nos hizo abrir inglés para ti y para mí y empezar con una nueva unidad. Sistemas verbales fuertes. Era difícil concentrarse después de los ojos de rata del hermano de Doc Swiatek
y dentro de esa sudorosa ropa interior térmica. Pero la señora Baker nunca me llamó, ni siquiera cuando levanté la mano, ni siquiera cuando grité que podía decirle por qué escribir era un verbo fuerte. Y así el reloj se fue acercando al final de la jornada escolar. Me dirigí al exterior, observando sin parar al hermano de Doc Swiatek, con sus palabras revoloteando como la nieve en el aire. Tú estás muerto. No lo vi en los pasillos. Salí por las puertas del vestíbulo principal bajo una foto de Ariel que el señor Bentley no había quitado. Mirando hacia arriba volví a sentir la emoción del vengador, pero seguía buscando al receptor de mi venganza. Todavía no estaba a la vista. Y ahora el aire frío me golpeó y abrí mi abrigo hacia él, y por debajo de mis dos camisetas mi ropa interior térmica se enfrió de repente y sentí que la temperatura de mi cuerpo bajaba y mi cara se enfriaba. ¿Estás bien?, preguntó Danny Hapfer. Simplemente genial, dije, y lo dije de verdad. Crucé el patio de la escuela, el hermano de Doc Swiatek debía de haber sido ya, y salí a la avenida Lee, donde los autobuses escolares hacían girar sus ruedas sobre el hielo, mientras el señor Wareski permanecía junto a la valla con los brazos cruzados, supongo que para evitar que los de mala conducta se agarraran a los parachoques. Pero tampoco ninguno de ellos estaba a la vista. Estoy seguro de que el señor Wareski se alegró, ya que al otro lado de la calle un fotógrafo del Hometown Chronicle estaba tomando fotos de los autobuses girando sobre el hielo. Encontraban un poco de tracción por un momento y luego la perdían y se deslizaban de lado, arrojando nieve de sus techos amarillos. Para cuando llegué a la esquina frente a la secundaria Camilo, uno de los autobuses estaba haciendo rugir su motor frenéticamente, tratando de conseguir algo de impulso y al mismo tiempo tratando de pasar alrededor del coche de la señora Baker, que se movía muy lentamente. Y eso fue lo que hizo que ocurriera el resto de lo que pasó. Solo tardó unos 3 segundos y no vi mucho, ya que los copos húmedos volvían a caer con fuerza. Pero esto es lo que pasó, por lo que puedo decir. Cuando llegué a la esquina, el hermano de Doc Swiatek y los futuros residentes de la penitenciaría estatal me esperaban al otro lado. Se pusieron en fila como un pelotón y cada uno levantó su brazo izquierdo y me señaló. En sus manos derechas sostenían bolas de nieve tan grandes como unas de boliche. Las luces de la calle ya estaban encendidas en la oscuridad grisácea y se reflejaban amarillentas sobre las bolas de nieve. O al menos quería pensar que era por eso por lo que las bolas de nieve se veían amarillas. Supongo que necesité un segundo para asimilarlo todo. En el siguiente segundo el autobús escolar aceleró su viejo motor y empezó a deslizarse por la intersección. A deslizarse de lado y a pasar el semáforo en rojo. Vi cómo la parte trasera del autobús pasaba a mi lado, moviéndose en direcciones diferentes. Pude ver la cara de Danny por la ventana trasera. Parecía un poco sobresaltado, pero feliz. Al día siguiente me dijo que nunca había oído gritar así a una conductora del autobús, de lo cual puedo dar fe. Yo también la escuché gritar. Y eso nos deja el tercer segundo, cuando me volteé para ver qué iban a hacer el hermano de Doc Swiatek y los futuros residentes de la penitenciaría estatal cuando el autobús pasara la intersección y llegara a la esquina. Pero no llegué a verlos porque justo en ese instante vi a mi hermana caminando por la avenida Lee en medio de la calle, con la cabeza gacha y la bufanda sobre las orejas porque no quería que la nieve mojara su cuello del sur de California. Estaba volviendo a casa con 1 hora de retraso por culpa de las pruebas estandarizadas del rendimiento del estado de Nueva York. Corrí. Recuerdo haber oído los frenos de aire y alguien gritando «¡Señor Hood! Y el «¡Oh!» de mi hermana cuando la golpeé para sacarla del camino del autobús escolar que se deslizaba hacia ella. Recuerdo que la vi salirse del camino y caer en un banco de nieve junto a la acera. La vi desde una especie de vista aérea,
porque el parachoques trasero derecho del autobús me golpeó en el lugar donde había puesto mis plumas blancas y yo andaba cruzando el resto de la intersección de la avenida Lee volando a una altura de unos 5 pies. Aterricé en el banco de nieve junto a la panadería Goldman's Best. Cuando abrí los ojos, mi hermana me estaba mirando. El señor Goldman me estaba mirando. Y el hermano de Doc Swiatek y los futuros residentes de la penitenciaría estatal me estaban mirando. También el conductor del autobús me estaba mirando. Danny me estaba mirando y el señor Wareski me estaba mirando. Y la señora Baker sostenía mi cabeza entre sus manos. —Howlin, ¿estás herido? —No en la cabeza —dije. Mi hermana estaba llorando, de verdad. —Howlin —dijo—, me salvaste la vida. El dramatismo no nos va a ayudar en este momento —dijo la señora Baker—. Mantengan su cabeza fuera de la nieve mientras voy a buscar mi coche. Me moví de un lado a otro. Empezaba a tener frío, ya que el sudor acumulado en los pequeños compartimentos de algodón de mi ropa interior térmica se estaban convirtiendo en hielo. Creo que estoy bien, dije. Tendrás que ir a urgencias, dijo el señor Wareski. La señora Baker nos va a llevar. ¿Puedes mover los dedos de los pies? Por supuesto, no podía mover los dedos de los pies. Todavía tenía puestos mis calcetines gruesos. No, pero realmente estoy bien. La señora Baker llegó en su coche. —Ayúdala a entrar —le dijo al hermano de Doc Swiatek—. Y ustedes ayuden también —le dijo a los futuros residentes de la penitenciaría estatal. Se reunieron a mi alrededor. —Señora Baker —dije. —Silencio —dijo ella. Y el hermano de Doc Swiatek y los futuros residentes de la penitenciaría estatal me levantaron del banco de nieve y me alzaron sobre la corteza helada y me depositaron en el asiento trasero de la señora Baker. El señor Wareski se sentó a mi lado y me sujetó la cabeza, aunque esa no era la parte que me dolía. Mi hermana se sentó en el asiento delantero y bajamos a toda velocidad por la avenida Lee, deteniéndonos solo para que mi hermana se bajara en nuestra casa y pudiera decirle a mi madre a dónde íbamos. La señora Baker tocaba el claxon en todos los cruces, dio vueltas en la mayoría de sus giros y estrelló el lateral de su coche contra la entrada de la sala de emergencias en un largo resbalón. Cuando entramos yo cojeaba un poco, pero el señor Wareski me sujetó el brazo derecho durante todo el camino. La señora Baker no podía encontrar la palabra que necesitaba para describir el lugar de la lesión. Shakespeare no lo da todo. Finalmente se decidió por sus nalgas y la enfermera entendió. —¿Es usted su padre? —preguntó la enfermera al señor Wareski. —Su director. —Entonces usted debe ser su madre —dijo la enfermera. —Soy su maestra —dijo la señora Baker. Tal vez necesite una radiografía de diagnóstico de su cadera. —Informaré al médico de su intención —dijo la enfermera. Eso era un chiste de enfermeras, que es peor aún que un chiste de profesoras. —Necesitaré hablar con uno de los padres del niño antes de hacer cualquier cosa. El señor Wareski me ayudó a volver a la sala de espera y la señora Baker me hizo recostar en 3 de las sillas. —Quédate de lado y quieto —me dijo mientras llamaba a mi padre. El señor Wareski me quitó las botas para que pudiera mover los dedos de los pies y luego buscó una manta, quién sabe de dónde, para extenderla sobre mí. Cuando la señora Baker regresó, su rostro era firme y duro. —Tu padre ha hablado por teléfono con la enfermera de la recepción. Ha dado el visto bueno a cualquier procedimiento necesario y dice que, como todo parece estar bajo control, vendrá tan pronto como le sea conveniente. Se ajustó la manta y se sentó junto al señor Wareski. Esperamos y esperamos y esperamos, ya que aparentemente ser golpeado en las nalgas no es un gran problema en una sala de emergencias. Afuera oscureció y seguimos esperando.
Una enfermera entró para encender el televisor portátil en el rincón y después de unos cuantos parpadeos horizontales apareció Robert Kennedy confirmando que estaba considerando presentarse a las elecciones contra el presidente Johnson a causa de la política de guerra del gobierno. Luego apareció Walter Cronkite con el aspecto más serio que puede tener un ser humano para dar noticias de Vietnam. Había fotos de soldados cortando un camino en la selva. Había fotos de soldados de pie alrededor de los depósitos de suministro. Hacía calor en la sala de espera y la manta pesaba y mi ropa interior térmica se había descongelado y empezaba a calentarse de nuevo. Bostecé. Creo que podría quedarme dormido, le dije a la señora Baker. Pero no respondió. Cuando me giré para ver por qué, y no fue fácil porque seguía tumbado y no quería mover las nalgas, la vi de pie con las manos en la cara mirando las fotos del Vietnam como si estuviera buscando a alguien conocido. En realidad como si estuviera buscando a alguien que le preocupaba, alguien a quien amaba. El señor Wareski y yo la dejamos tranquila. La enfermera vino a buscarme poco después y me hicieron una radiografía en las nalgas. Y déjame decirte que es vergonzoso sostener las nalgas de la forma en la que tuve que hacerlo para que me hicieran la radiografía. Luego volvimos a esperar hasta que salió el médico y nos dijo que todo estaba bien, que me dolería durante una semana más o menos y que tendría un moratón que se pondría violeta y verde, pero que no importaba porque ya estaba donde estaba. Entonces la señora Baker firmó unos papeles mientras el señor Wareski me ponía las botas y me ayudaba a salir al coche y me acomodaba en el asiento trasero. También se llevó la manta para que estuviera caliente. Cuando llegó la señora Baker, él se subió al asiento delantero con ella y la señora Baker me llevó a la casa perfecta. Juntos me acompañaron hasta la puerta. «Muchas gracias por traerlo a casa en una noche tan terrible para conducir», dijo mi madre, y entré cojeando en la cocina para cenar de pie. Sobre el mostrador estaba la última edición del Hometown Chronicle, y en la primera página había una foto de acción mía, de Holling Hudhood, con las piernas extendidas como si realmente estuviera volando en el aire en la intersección de Lee Avenue y Main Street. Debajo estaba este titular: el héroe local Holling Hudhood se lanza sobre una intersección para rescatar a su hermana. Ella también se veía en la foto, pero sobre todo sus nalgas. El médico tenía razón en lo de estar dolorido. No estoy seguro del moretón, ya que me dolía estirarme lo suficiente para ver. Pero no me importó mucho, porque cuando llegué a la secundaria Camilo el lunes, alguien había estado pegando por todos los pasillos la foto del héroe local Holling Hudhood volando sobre la intersección. Estaban sobre los casilleros de octavo, sobre las baldosas de amianto del techo y en las puertas de los baños de chicos y chicas, sobre las fuentes de agua potable, en las puertas de las aulas y en las puertas de las salidas de incendio, y en las paredes de las escaleras, sobre las puertas del vestíbulo principal y en los tableros de las canastas de baloncesto del gimnasio. ¿Te imaginas lo que es ir por los pasillos de la secundaria y que casi todas las personas que te encuentras te miren y empiecen a sonreír y que sea porque se alegran de verte? Era como si Macduff entrara con la cabeza de Macbeth en la mano y se la mostrara a Malcolm, que, como todos sabemos, es uno de los hijos del rey, y todo el mundo empezara a celebrar porque Malcolm será finalmente el rey. Pero lo único que está pensando Malcolm es que ya no tendrá necesidad de venganza. Déjame decirte que fue un gran regreso. Y Tom Seaver también tuvo un buen día. Los Mets anunciaron que le iban a pagar $24,000 la próxima temporada, igual que a Ed Kranepool. ¿Puedes creerlo? Fin del capítulo 5.